El 22 de marzo del 2022 aterricé en Nueva York con un pasaje sin regreso, 3 maletas de mis pertenencias y una página en mi pasaporte que confirmaba que me había ganado la lotería del Green Card. Me dieron las llaves a un apartamento que había alquilado por página web sin conocer y me había despedido de todas mis pertenencias en Ecuador, mis amigas, mi familia, mi departamento. Y al principio yo dije, estoy cumpliendo el sueño más grande de mi vida. Estoy viviendo un literal milagro. Estoy emocionada, va a ser la mejor época de mi vida, pero muy rápidamente entré en shock de lo que de verdad estaba pasando cuando ya llegué al apartamento, colchón inflable, 3 maletas, yo sola. Ese 2022 fue inesperadamente oscuro, confuso, retador. Más que nada, tenía muy poca energía creativa y muy poca capacidad para enfocarme porque habían tantas decisiones que tenía que tomar y tantos trámites que tenía que resolver. En ese 2022, hacer contenido, hacer un podcast, me tomaba 3 o 4 veces la energía de lo normal y estaba funcionando al 30% de mi energía, de mi enfoque usual. Aún así, tuvimos un año súper exitoso, vendimos más de $600,000. Pero ese 2022 fue mi evidencia de que la generosidad que tú plantas en tu ecosistema digital, en tus mejores momentos, es la estructura que te sostiene en los momentos más difíciles. Hoy vamos a hablar de generosidad, cómo se ve, cómo se ajusta y los diferentes tipos de generosidad que existen en tu estrategia de ventas. Este es un buen momento para que saques tu manual de implementación. Anda a la página del día 4 y te desglosé los diferentes tipos de generosidad que existen con ejemplos específicos de cómo puedes sembrar esas semillas y cosas que puedes hacer hoy para nutrir esos pilares. El contexto es que desde que yo llegué a Nueva York en ese marzo de 2022, tomó como 5 meses que de verdad lleguen los papeles. Durante esos primeros meses no podía salir del país, no podía abrir una cuenta del banco, no podía abrir un plan del celular, no podía abrir y ya registrar todas las cosas necesarias. Y yo estaba súper consciente que había llegado a Nueva York bajo las mejores circunstancias posibles, con todos los privilegios habidos y por haber, y por eso sentía tanta culpa de lo difícil y de lo sola que me sentía. No me había preparado para no poder salir del país, para estar súper sola porque no tenía amigos todavía. Y la única persona con la que hablaba en esa época muchos días era como la barista del café, que ya se sabía mi nombre y se sabía mi orden. Lo que me cogió desprevenida fue el nivel de miedo y de paranoia que sentí durante ese año, tratando de procesar y dimensionar que ya nunca más iba a vivir en Ecuador, que ya no tenía nada en Ecuador, que todas mis cosas habían desaparecido, ya no había departamento, ya no tenía pertenencias y que ahora iba a vivir en Estados Unidos técnicamente para siempre. En esa decisión tan grande de vida la tomé súper rápido y súper eficientemente porque no quería prolongar la transición, pero eso también significó un shock muchísimo más grande. Honestamente, las dudas externas no ayudaban. Habían muchas personas que, con toda razón, pensaban que estaba cometiendo un error, si era una decisión extremadamente drástica y estaba arriesgando, intercambiando básicamente todo a cambio de vivir en Nueva York. Varias personas me dijeron que por qué dejaría una vida armada, con toda mi comunidad, con un departamento hermoso armado, con toda una estructura de soporte, para empezar de cero con mis 3 maletitas. No solo en cualquier lugar, Nueva York sí es una ciudad súper ruda y costosa y retadora. Y si bien en ese momento mi mecanismo de defensa fue pretender que no me importaban esas opiniones externas, sí se me metieron profundo en la cabeza y en ese proceso de acoplarme, cuando empezó el duelo migratorio, sí dudé profundamente de si tal vez sí tenía la razón, si estaba cometiendo un error gigante de mi vida, cuestionando la verdadera motivación por la cual estaba haciendo estos cambios. Y ahora entiendo que mucho de ese miedo, mucho de ese duelo también venía que mi futuro todavía se sentía incierto, inestable, desconocido, porque todavía no me terminaba de asentar ni terminaba de llegar. Con respecto a mi trabajo, la única cosa que no podía hacer era grabar videos. No le podía hablar a la cámara. Y grabar un podcast me tomaba 5 veces más la preparación y el esfuerzo. Pero una gran parte de este reto es que igual tenía un montón de responsabilidades por cumplir. Tenía sueldos por pagar, tenía impuestos por pagar, clientes, programas a los que tenía que aparecer. Y ahora los costos, no solo de mi vida, sino también de la empresa, también eran ahora mucho más altos y tenía que manejar más cosas. Se me activó lo que ahora yo llamo un modo de supervivencia estratégica, porque hice un literal presupuesto energético. Al par de semanas de aterrizar me di cuenta de lo que estaba pasando. Me di cuenta que no iba a poder depender de la misma energía y que tenía que tomar acción
hacer cambios y redistribuir mi manera de trabajar. Si solo tenía 30% de la energía usual, entonces tenía que asegurarme de que cada % de energía estaba yendo a lo más esencial. Como ayer aprendimos, lo más esencial es lo que sea que genera ventas y lo que sea que no es urgente, lo que sea que no es vida o muerte, tenía que aplazarse o moverse para más adelante cuando me regrese la energía. Se me activó esta capacidad de entrar en enfoque láser. Esto es lo que puede estar en mi plato y esto es lo que no puede estar en mi plato de una manera súper hiperrealista. No contaba con la generosidad usual que podía entregar a nivel de generosidad de conocimiento, generosidad de herramientas, generosidad de inspiración, pero lo que sí encontré en este presupuesto energético es que podía estar presente. Cambié mis estándares y mis expectativas y me di cuenta que lo que sí podía hacer era tener generosidad de presencia y era aparecer todos los días en mis redes sociales, así sea con solo una foto de mi journal, solo con un selfie, solo con un video de mí yendo por café, solo con una foto de mi workout, lo que sea que estaba haciendo. Sí podía tomar y subir un par de fotos y mantenerme presente. A nivel del podcast, reduje todo lo que no era estratégico de lanzamientos. Los únicos episodios que lancé ese año fueron para una estrategia de pre-lanzamiento de un programa y me enfoqué en que esa menor cantidad de episodios, los que sí iba a grabar, sean del más alto nivel posible y les dediqué más tiempo y más días para que esos que sí iba a publicar queden muchísimo mejor. Y de ahí, a nivel del contenido de posts, me enfoqué en mi escritura. Me hice la pregunta, ¿qué es lo que sí tengo disponible en esta época? Y me di cuenta que estaba viviendo un montón de procesos emocionales. Eso significa que estaba como nadando súper profundo en el mar. Estaba haciéndome preguntas existenciales, estaba viviendo duelos, transiciones, nuevos comienzos, pasos valientes. Así que decidí que si estaba buceando profundo, iba a explorar con mi escritura ese tipo de conceptos, porque obviamente no soy la única persona que está viviendo. Y mi enfoque era cómo traslado estas emociones profundas en frases, en conceptos que puedan acompañar a otra persona que está viviendo algo similar o que va a vivir algo similar en un tiempo. Mi enfoque con el contenido fue, estoy descubriendo una parte diferente de mi cerebro, de mis emociones, estoy viviendo cosas que nunca antes he vivido. Eso significa que puedo crear también cosas que nunca antes he creado y que puedo conectar con personas desde un nivel súper profundo. Hice contenido durante esa temporada con la intención de que si yo misma en 6 meses empezaba un proceso similar, qué frases, qué conceptos, qué contenido me podría ayudar o a poner en palabras lo que estoy viviendo o a navegar esas temporadas. Si tú estás pasando por un momento retador de tu vida, una de las preguntas más importantes que te puedes hacer con tu estrategia de ventas es ¿qué tengo disponible en estos momentos que normalmente no tengo disponible? Porque nuestro cerebro, cuando está pasando por cosas retadoras, tiende a compararse con la versión más productiva de ti o la versión más energética de ti, decir, ahora tengo menos ideas y por ende estoy haciendo un peor trabajo. Pero a mí el paradigma mental que me ayudó es estoy haciendo un diferente trabajo porque mi cerebro, mi corazón está pensando de una diferente manera, pero eso significa que el rango de conceptos, de temas, de contenido que puedo estar sembrando, cosechando, pensando en esta temporada es más profundo también de lo usual. Y entonces es verlo como un regalo y no solo como un peso a lo que sea que estás viviendo en tu vida. Pero con los meses me di cuenta que mi podcast seguía moviéndose solo, que seguía teniendo un montón de descargas mensuales y cuando empecé a ver esa evidencia fue como que, todo lo que vengo haciendo por años está moviendo también la bola de nieve, aunque yo ahorita no le estoy pudiendo alimentar de la misma manera que el año pasado. Todos los recursos que había creado seguían funcionando y cuando me mudé yo ya llevaba un montón de meses preparando la primera edición de Vender Sin Vender. En el 2022 lancé la primera edición de Vender Sin Vender, pero por suerte ya había preparado como gran parte de la estructura y pude lanzar esa primera edición un par de meses después de llegar porque de nuevo recaí sobre el trabajo que había hecho en el pasado. Y nunca me voy a olvidar de ese lanzamiento. Estaba caminando regresando de comprar un café y abrí un mensaje que me acababa de llegar por Instagram. Y decía, Isa, llevo 3 años siguiéndote y llevo 3 años esperando el momento indicado para inscribirme a uno de tus programas y me acabo de inscribir a Vender Sin Vender. Estoy lista, este es el mejor momento, gracias por lanzarlo, este mes me cae perfecto. Y me acuerdo que paré en la calle y dije, wow, 3 años. Esa venta me tomó 3 años de estarla nutriendo, de estarle regando, de seguir apareciendo, de seguir entregando. Y hoy, que estoy en una temporada retadora de mi vida, puedo cosechar esa venta solo porque trabajé los 3 años antes
de que esto suceda. Ese 2022, muchas de mis ventas vinieron de personas que llevaban años viendo mi contenido, personas que habían descargado un recurso en el 2019 o que habían escuchado un podcast en el 2020, que habían guardado un post en el 2021. No solo era la Isa del 2022 la que estaba vendiendo, eran como todas estas Isas también del pasado que estaban moviendo y sosteniendo la empresa conmigo. Hay un estudio excelente de Adam Grant sobre la generosidad. Él es profesor de Wharton, es un escritor súper famoso, seguro te has leído alguno de sus libros. Hizo un estudio analizando a miles de profesionales y descubrió que en las organizaciones corporativas, las personas que son generosas, pero también estratégicas, a lo largo de su carrera terminan ganando 25% más que las personas que no están siendo generosas en sus equipos. Pero este estudio reveló que esto solo funciona si la persona es generosa mientras tiene límites, mientras también se recarga, mientras también es excelente en lo que hace. Es decir, si solo eres generosa dejando que otras personas te pasen por encima, si no pones límites y dejas que otros se aprovechen de ti, esas personas no crecen tanto en una organización. Pero las personas que son estratégicas y simultáneamente están entrando a reuniones, a equipos, preguntando qué puedo hacer por mi equipo, qué puedo hacer por otras personas, qué puedo dar, cómo puedo ayudar, esas personas a lo largo de los años terminan ganando 25% más dinero. Pero el efecto toma de 2 a 3 años en manifestarse en esos resultados. La generosidad empieza a generar frutos y a dar retornos en estas organizaciones y en tu carrera profesional entre 2 y 3 años de ser constante con eso, de estar acumulando y acumulando estas moneditas de generosidad. Otro estudio científico es el de Robert Cialdini, que es el rey de la influencia, que descubrió y puso en data cómo nuestro cerebro está programado para la reciprocidad. Y es tan poderoso este concepto que en sus estudios descubrió que si un mesero cuando te trae la cuenta, te trae mentas y te trae la cuenta y se va, pero regresa después de como 30 segundos y dice, les traje más mentas especiales para ustedes, gracias por venir, y hace ese trabajo extra de darte más mentas y de regresar con un recordatorio de hacerte sentir especial. Esa pequeña estrategia, ese pequeño cambio, hacía que las personas dejen 37% más propinas a estos meseros. Solo imagínate que te diga que tu sueldo va a subir 37% solo porque ahora, al final de la comida, le llevas la cuenta con mentas, pero te regresas y les haces sentir especiales a tus clientes. 37%. Este estudio demostró que cada acto de generosidad genuino, ojo, tiene que ser genuino, abre un loop en la cabeza de la persona que lo recibe que hace que genuinamente te quieran devolver algo a cambio. Es el principio de la reciprocidad. Estas acciones generosas se acumulan como interés compuesto a un nivel de estrategia digital. Eso tiene que ver con cada post que publicas. Es un depósito. Cada DM que contestas. Una inversión. Cada valor gratuito que entregas con un podcast de súper alto nivel. Semilla plantada. Yo había estado acumulando, nutriendo con esa generosidad. Y en ese 2022 que no tenía para nutrirlo con la misma intensidad, ese banco de generosidad me pudo sostener. Y lo que aprendí ese año es que hay diferentes tipos de generosidad. El que yo más utilicé con mis historias era la generosidad de presencia, que es esa foto diaria en stories, ese post sin un caption largo, ni enseñando un método complejo, solo diciendo, hola, que tengas un buen día, estoy aquí, te recuerdo que existo, te mando buenos deseos, te deseo una buena semana. La generosidad de presencia tiene que ver con no desaparecer y también con enseñarte humana, imperfecta, y no solo detrás de filtros, no solo cuando estás arreglada y la buena luz y el buen setting, sino también enseñarte en tus diferentes facetas para que las personas puedan conectar contigo, no solo como la que vende cierta cosa, sino también como la persona que está detrás de ese producto, detrás de esa empresa. También hay la generosidad de conexión, que en ese momento era yo estar explorando conceptos que estaba viendo en terapia, abrir mi journal y ver qué preguntas me hice hoy, qué es lo que estoy sintiendo, qué puedo crear con esto. Estaba topando y explorando estos temas emocionalmente profundos como las despedidas, los nuevos comienzos, el duelo migratorio. Ese año me dio una puerta a un nivel de contenido mucho más profundo y emocionalmente complejo. Y también generosidad de vulnerabilidad. Cuando tú eres vulnerable, eso también es ser generosa. La generosidad no solo se trata de lo que puedes dar, no solo se trata del conocimiento que entregas, no solo se trata de la herramienta. Cuando se trata de ventas y cuando se trata de estrategia digital, la generosidad de vulnerabilidad es súper valiosa. Un ejemplo de eso sería el episodio que yo grabé de haber llegado a Nueva York. Era todo un episodio sobre el duelo migratorio. Ese lo grabé como 6 semanas después de haber llegado,
me tomó como 2 semanas trabajarlo, refinarlo, poner en palabras lo que estaba sintiendo. No vino con herramientas, no vino con la nueva estrategia de ventas que tienes que cumplir. Ni siquiera tenía muchas respuestas. Fue poner en palabras lo que estaba viviendo y lo que estaba sintiendo, lo que me estaba costando, lo que me estaba gustando, para que así una persona que tal vez va a vivir un duelo migratorio o se va a mudar o va a dejar su ciudad, pueda escuchar eso y tal vez solo poner en palabras un poco más rápido lo que está sintiendo. En el 2022 entendí que hay una gran diferencia entre crear contenido para crecer y crear contenido para sostener. El contenido para crecer es cómo llego a nuevas personas, cómo agrando mi audiencia, cómo incremento la cantidad y la variedad de clientes o de productos. Sostener, que fue mi enfoque ese 2022, tuvo más que ver con profundizar las relaciones que ya tenía. En ese año retador, mi enfoque fue 100% sostener. No estaba buscando nuevos seguidores, no estaba enfocada en crecer la audiencia ni la comunidad. Lo que necesitaba era que los que ya estaban ahí sintieran y supieran que yo estaba presente. Es súper importante que entiendas los diferentes enfoques que tu estrategia de ventas necesita tener. El contenido para crecer la audiencia no es el mismo que va a cerrar una venta. Y para saber cuál necesito aplicar, necesito también poder diagnosticar en qué fase está mi empresa, qué enfoque es el más potente que puedo tener en este momento, porque tal vez tu empresa no necesita más personas en el embudo, necesita mejorar el porcentaje de ventas que cierras a las personas que ya están ahí. Esto lo vamos a hacer en Vender sin Vender en las 5 semanas, así que si ya vas a estar ahí, no te preocupes que yo me encargo. Ese 2022 pagué mis primeros impuestos en Nueva York y en Estados Unidos y fueron un montón de impuestos. Ese diciembre llené un cheque, tuve que ir al banco, pedir un cheque y después ir al correo a mandarlo. Me temblaba la mano del miedo de firmar y mandar ese cheque con esa cantidad de dinero y solo como ver que una persona se lo lleva y que te van a debitar de la cuenta en un sistema financiero que todavía no entiendo. Cuando regresé de mandar ese cheque con los impuestos, me senté a llorar. Me acuerdo que lloré como 1 hora porque era felicidad y al mismo tiempo era alivio y al mismo tiempo era como, ya pasó, se acabó el primer año, esas cosas que te intimidan por muchísimo tiempo que finalmente se acaban y es como, ok, sentí que se cerró un ciclo, estaba tan emocionada de solo que llegue el 2023, tener un nuevo comienzo, empezar el año con más estabilidad. Pero cuando pienso en el 2022, una de las lecciones más valiosas que me dejó ese año fue que la generosidad no es una táctica, es una manera de ver los negocios y de ver todo lo que hacemos. De que no se trata de qué hago solo el momento en el que quiero vender. Se trata de lo que hacemos siempre, especialmente cuando no necesitamos nada. Porque nunca sabes cuándo vas a necesitar que esa generosidad que has ido acumulando te sostenga. Ese año fue excelente evidencia de cómo separar mis emociones de mi trabajo, de que soy excelente en lo que hago, más allá de lo que está pasando en mi vida. Pero también me dejó súper claro, cada día tengo una oportunidad de plantar una semilla que me va a sostener y que me va a alimentar en el futuro, porque nunca hay generosidad desperdiciada. Y más que nada, cuando estás bien, cuando tienes energía, cuando estás enfocada, cuando tienes ideas, es cuando más contenido deberías estar creando, para cuando lo necesites. Si en este momento no vas a vender algo por unos meses, este es el mejor momento donde deberías estar plantando la mayor cantidad de semillas, porque el trabajo que haces hoy puede hacerte tener un lanzamiento extraordinario de aquí a 6 meses. Tus ventas de hoy no vienen del contenido que hiciste esta semana. El resultado de tu lanzamiento no viene de lo que hiciste en los últimos 7 días. Viene del promedio de lo que has ido acumulando a lo largo de meses y años. Y eso es energizante porque significa que hoy estás a cargo de hacer que lo que esté pasando de aquí a 6 meses, de aquí a 12 meses, sea extraordinario. Porque hoy estás a tiempo de plantar las semillas de los frutos que quieres estar cosechando más adelante. Lo que quiero que te lleves de esta historia es que si vas a vender el próximo mes, generosidad y entregar. Si quieres vender en 18 meses, generosidad y entregar. Tu estrategia de ventas tiene que comenzar tanto antes de que quieres cerrar la venta. El error más grande que cometen las personas en el mundo digital es pensar, ya tengo mi producto listo y entonces ahí me pongo a ver cómo voy a vender. Cuando en verdad la estrategia de ventas tiene que comenzar tanto antes de que quieras cerrar esa venta. El tiempo y usar a favor el tiempo es tu ventaja más grande. Si tienes solo 2 lanzamientos al año, el resto del año es el mejor momento para asegurarte de que esos lanzamientos sean excelentes.
Si tienes 10 lanzamientos al año como yo, cada día importa a lo largo de los años para asegurarte que cada uno de esos lanzamientos llegue más lejos. Aunque ese 2022 estuvo bastante retador, también llegó la sorpresa más grande de mi vida. Ese 1 de octubre, como saben, fui a una primera cita con el amor de mi vida, que está aquí del otro lado de esta pared. Cerrar el año con él hizo que todo haga sentido, hizo que todo haga clic de por qué tenía que pasar esas pruebas de irme a Nueva York y todos esos retos, pero mañana vamos a estar hablando de la primera vez que lancé un programa con él y de cómo él me ayudó a tomar decisiones estratégicas que cambiaron todo, porque a finales del 2022 yo lancé la 4ª edición de Códigos de Abundancia, pero en el 2021 yo lancé 3 veces seguidas Códigos de Abundancia, en mayo, en julio y en noviembre, seguidito. Y después de eso pasó un año entero hasta que ya tocaba la siguiente edición, que era a finales del 2022. Mañana en el día 5 te voy a contar de la crisis existencial en la que entré para ese lanzamiento de códigos, porque ya lo había lanzado 3 veces el año pasado, de ya nadie lo necesita, ya nadie se va a inscribir, ya nadie va a comprar ese programa. Y te voy a contar lo que mi novio hizo con mi crisis existencial, que cambió el rumbo de cómo tomamos decisiones con nuestra estrategia de ventas. Lo que te voy a contar en el día 5 definió nuestro calendario de lanzamientos para el 2023, para el 2024, para el 2025 y es una de las razones por las que estamos aquí en este segmento. Así que nos vemos mañana para el día 5.